Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Esta es una transmisión en directo. Hoy es lunes 1 de julio del año 2024 y hoy estamos celebrando la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el título que he puesto es Lo que está a punto de morir, y esa es una cita del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 3:2. Enseguida les voy a contar en qué contexto, en qué parte del libro del Apocalipsis viene esa cita, pero dice lo que está a punto de morir, Apocalipsis 3:2. Y la pregunta que hago para la reflexión en este programa es si se refiere a nuestro tiempo, si hay algo que está a punto de morir. Vamos a tratar de explicar. Esta es una reflexión. No vamos a hablar tanto de dogmas, vamos a hablar de profecía bíblica, vamos a hablar de interpretación, y cuando hablamos de interpretación de las profecías bíblicas y también de profecías en revelaciones privadas, pues siempre tenemos que ir a tientas, tener cuidado. Las profecías están allí por algo, no es que no sirva para nada. Algunos piensan que es pérdida de tiempo hablar de las profecías bíblicas y tratar de interpretar las profecías que están en la revelación pública. Me refiero a aquellas que forman parte de la Sagrada Escritura o de la tradición. Les decía que en el libro del Apocalipsis, en los primeros capítulos, se nos presentan las cartas de Jesucristo a las 7 iglesias, y una interpretación bastante aceptada por muchos santos y estudiosos del Apocalipsis, pues es que estas 7 iglesias representan cada una etapa de la historia de la iglesia. Obviamente también es posible, muy probable también, que esas 7 iglesias hayan recibido un mensaje de parte de Dios en el momento en que se escribió el Apocalipsis. O sea, que esas iglesias realmente existieron y que realmente a través del apóstol Juan el Señor les haya enviado un mensaje a ellos. Pero como es palabra de Dios y la palabra de Dios es válida para todos, en realidad todas las cartas, las 7 cartas en conjunto, recuerden que 7 significa lo completo, la plenitud, se refieren a toda la iglesia y nos aprovecha leer todas las cartas. Sin embargo, es válido tratar de seguir esta interpretación, porque si pudiera ser que el mensaje dado a una de las 7 iglesias se refiera más específicamente al tiempo en que estamos viviendo nosotros. Voy a leer así rápidamente qué se le dice a la iglesia de Sardes, qué se le dice a la iglesia de Filadelfia. Lo hago seguido. Estamos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3. Dice así: a la iglesia de Sardes. El ángel a la iglesia de Sardes, al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras cumplidas delante de mi Dios. Recuerda pues tal como recibiste y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Con todo, tienes en Sardes algunos pocos nombres que no han manchado sus vestidos, y han de andar conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El vencedor será vestido así, de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David.
el que abre y nadie cerrará, que cierra y nadie abre. Conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque no obstante tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es esa hora que ha de venir sobre todo el orbe para probar a los que habitan sobre la tierra. Pronto vengo. Guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá más. Y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo viniendo de mi Dios, y el nombre mío nuevo. Quien tiene oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Bueno, vamos ahora a reflexionar. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones. Ustedes me van poniendo en el chat si están de acuerdo, no están de acuerdo, tienen otro punto de vista. Yo pienso que no estamos en la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. ¿Por qué pienso que no? Porque a la iglesia de Filadelfia, como oyeron, le habla el Señor y le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre todo el orbe para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces da a entender que hacia el final de esa época a la que posiblemente se refiera de manera más especial la carta a la iglesia de Filadelfia, hacia el final de esa época vendrá la hora de la prueba, que puede ser la aparición del anticristo. Puede ser la aparición del anticristo, pero no el fin del mundo, porque luego viene la iglesia de la Odisea. Pero ciertamente no ha venido el anticristo. El último y personal anticristo no ha venido, eso estamos seguros. Estamos seguros de que no ha venido el día de la ira de Yahvé. Tengo un programa sobre el día de la ira o el día de Yahvé. Es de los últimos videos que he subido en el canal. No ha venido el día de la ira de Yahvé. No ha venido el anticristo tampoco. No ha venido esa sacudida cósmica que se anuncia en las escrituras. Entonces, por eso yo supongo, y creo que suponen todos los demás estudiosos en general del Apocalipsis, que no estamos en el tiempo de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, sino que o estamos en la iglesia de Sardes o estamos en la iglesia de Filadelfia. Ahora, yo les decía, me incliné en un momento a pensar que estábamos en la iglesia de Filadelfia precisamente porque a Filadelfia se le habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que habitan la tierra. Entonces, por muchos otros signos que he comentado en otros programas, yo pienso que estamos, digamos, acercándonos a la hora en que Dios va a actuar con poder para sacudir la humanidad. Entonces, basándome en esas palabras que se le dicen a la iglesia de Filadelfia, yo pensé, pues estamos en esa iglesia. Pero luego, analizando más las cosas, les digo que me he replanteado la cuestión y ahora me inclino a pensar que estemos en la iglesia de Sardes, también porque he escuchado a otros comentaristas a los cuales yo respeto mucho, considero gente de mucho conocimiento, y algunos se inclinan a pensar que estamos en la iglesia de Sardes, no en la de Filadelfia. Ahora, vamos a ver. Ahora, fíjense bien, les recuerdo, ¿cuáles elementos tienen todas las cartas en general?
títulos de Jesucristo, alabanza o reconocimiento por sus buenas obras, reproche o reclamo, exhortación o petición y las promesas. Ahora, ¿qué tiene de especial la carta a la iglesia de Sardes? Fíjense bien. En la carta a la iglesia de Sardes hay reclamos, hay exhortación y advertencia, y hay un reconocimiento, pero solo a unos pocos, no a toda la iglesia en general, a diferencia de las otras cartas donde el Señor reconoce algo bueno de la iglesia en general. En la carta a la iglesia de Sardes específicamente dice que se refiere a unos pocos nombres. Unos pocos nombres. O sea, no es una alabanza dirigida a toda la iglesia de Sardes en general, sino a unos cuantos. Entonces, esta carta parece dirigida a una iglesia cuya mayoría de miembros es infiel. Eso es lo que yo pienso. Léanlo ustedes, hagan su reflexión, hagan sus conclusiones, pero yo les comparto lo que yo he reflexionado, lo que yo he podido estudiar. A la iglesia de Sardes, el Señor le hace reclamos, le hace exhortaciones, ahorita vamos a volver sobre eso, y le hace algún reconocimiento, una alabanza, pero a unos pocos nombres, así dice. Entonces, vuelvo a decir, parece dirigida a una iglesia cuyos miembros, la mayoría, es infiel. Ahora, la iglesia de Filadelfia, ¿qué particularidad tiene esta carta? Muy interesante, fíjense bien. No hay reclamo ni advertencia a la iglesia de Filadelfia. No hay reclamo ni advertencia. No le reprocha nada al Señor. Hay una exhortación, sí, pero esa exhortación no es un reclamo. Esa exhortación es más bien como de ánimo, ya lo leí, no voy a volver al texto de Filadelfia, ya lo leí. Entonces, la carta a la iglesia de Filadelfia parece estar dirigida más bien a una iglesia fiel, o en su mayoría fiel. Ahora, alguien podría decir, y es válido ponerlo sobre la mesa, alguien podría decir, no, bueno, es que la carta de Filadelfia se refiere a los miembros fieles. O sea, le está hablando el Señor a la parte fiel de la iglesia. Bueno, en contra de esta opinión, yo pienso que no es muy aceptable porque las cartas todas tienen un mensaje general. Y cuando se refiere a algunos, lo especifica, como en la iglesia de Sardes, cuando está felicitando, está reconociendo la bondad de una parte, lo especifica y dice, tienes unos cuantos, unos pocos nombres, unos pocos nombres que no han manchado sus vestidos. Entonces, las cartas se refieren a la iglesia. A la iglesia. Y creo yo que es más apropiado, o yo creo que es más segura la interpretación de que el mensaje de cada carta se refiere no a un grupo de la iglesia, sino a la iglesia en general. Entonces, si aceptamos esto que yo estoy diciendo, si se acepta esto que estoy comentando, esta reflexión, pues definitivamente el estado de nuestra iglesia hoy no parece ser el de una iglesia en que la mayoría es fiel, como se describe la iglesia de Filadelfia. O sea, yo te pregunto, si Cristo hablara a la iglesia hoy, ¿no le reprocharía nada? Porque la carta a la iglesia de Filadelfia no tiene ningún reproche. No tiene ningún reproche. Entonces, ahí habría que
repensar si realmente estamos en la iglesia de Filadelfia, porque sinceramente yo creo que estarán de acuerdo conmigo todos los que ven este programa, pues no parece que los católicos de hoy no merezcamos ningún reproche de parte del Señor. Que no amerite el estado de la iglesia de hoy ningún reclamo, ninguna advertencia fuerte. En cambio, la iglesia de Sardes en general el mensaje parece estar dirigido a una iglesia en el estado en el que se encuentra nuestra iglesia hoy. Voy a volver a repetir. Dice aquí, el ángel de la iglesia de Sardes, al ángel de la iglesia de Sardes escríbele: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Ahora, atención. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Esto es muy duro, muy duro. Creo yo que el Señor los reproches más grandes se los hace a la iglesia de Sardes y a la iglesia de la Odisea, que según la interpretación que estamos tomando, que han tomado muchos santos, de que cada una de las cartas se refiere de manera más propia o específica a una cierta etapa de la historia de la iglesia, pues la Odisea es la última. Vean lo que le dice a la Odisea, no la leí, pero solo voy a leer esta parte donde el Señor le hace el reproche, le dice: no eres ni frío ni hirviente, ojalá fueras frío o hirviente, así porque eres tibio, y ni hirviente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Pues tú dices: yo soy rico, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres desdichado y miserable y mendigo y ciego y desnudo. Eso le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Es duro el reproche. A la iglesia de Sardes le dice: se te tiene por viviente, pero estás muerto. Estás muerto. Y me hace pensar en, digamos, esa vana actitud de algunos en la iglesia que dicen que ya estamos en el nuevo Pentecostés, que después del Concilio Vaticano II ha venido un crecimiento espectacular de la iglesia, un entusiasmo por la fe. No estoy diciendo que no ha habido elementos buenos, pero estoy diciendo que no comparto la idea de algunos que ven con exagerado entusiasmo, según mi punto de vista, el tiempo de la iglesia en el que estamos. Algunos piensan que estamos en el tiempo de la nueva primavera de la iglesia. Pero creo yo que los mismos papas han dicho lo contrario. Los mismos papas, incluido el Papa Francisco, los mismos papas posconciliares han hablado de la grave crisis que atraviesa la iglesia en nuestro tiempo. Ciertamente no estamos en una época de nuevo Pentecostés, de florecimiento de la fe. No estamos viendo cada día conversiones y conversiones de los paganos, no solo al cristianismo, a la iglesia católica. No estamos viendo conversiones masivas de los protestantes a la iglesia católica. Sí hay, pero también estamos viendo el movimiento inverso. O sea, creo yo que en Hispanoamérica podemos constatar más una salida de los católicos hacia las sectas protestantes. No al revés. No creo que el fenómeno que predomine es que los protestantes están haciendo católicos. No. En Hispanoamérica lo que está pasando todos los días es que estamos perdiendo católicos. Católicos están dejando de ser católicos para pasar a ser protestantes o simplemente para dejar de practicar la fe. Y bueno, pues no estamos ciertamente en una nueva primavera de la iglesia. Ahora, estamos en un tiempo marcado, lamentablemente, y creo yo que es un signo de los tiempos, marcado
por los escándalos causados por algunos que han recibido el orden sagrado y que deberían de ser luz para la iglesia y han sido tinieblas. Piensen ustedes en el tremendo dolor, el tremendo escándalo que ha significado los abusos cometidos contra menores de edad por parte de clérigos. Terrible. El encubrimiento que ha habido de algunos clérigos que cometieron esos terribles crímenes por parte de obispos. Es escandaloso y a la gente le ha dolido tanto, tanto. De verdad, no solamente que se hayan dado los escándalos, sino y estos pecados terribles, que haya habido gente capaz de hacer esas cosas, pero a la gente le escandaliza todavía más, creo yo, el hecho de saber que hubo obispos que cubrieron, que taparon esas cosas, que protegieron a los culpables. El saber que ha habido mafias de gente con este tipo de conducta de inclinación antinatural en la jerarquía. Creo que eso está bien fundamentado en muchos libros, pero también por lo que pasa. Por lo que pasa, piensen ustedes en, ya lo he mencionado, el caso del cardenal o ex cardenal McCarrick, que fue arzobispo de Washington, D.C. Este hombre fue abusador de seminaristas, también se dice de sacerdotes incluso, y llegó a ser el arzobispo de la capital del país más poderoso del mundo. ¿Cómo se puede pensar que llegó a esa posición él solo, sin que nadie se diera cuenta en toda su trayectoria eclesiástica, sin que nadie lo apoyara? Es que es imposible que haya llegado a ese nivel sin tener al menos el apoyo de alguno que otro, clérigo y jerarca también. Esto es terrible. Esa es la iglesia en la que estamos viviendo. Esto es un signo de los tiempos, porque esta cuestión de los abusos no para. Constantemente se siguen revelando cosas. Y si bien es cierto que a veces la prensa exagera estas cuestiones y las maneja de una forma, las presenta de una forma como para hacernos creer a todos que es la mayoría de los sacerdotes que se comportan así, que la mayoría de los sacerdotes tenemos una vida inmoral y somos un peligro para los niños y los jóvenes. Así se empeñan muchos en presentar este tema al público, pero si bien es cierto que hay exageración, si bien es cierto que también algunos medios han provocado que en la mente de las personas este tema se olvide de la sociedad como un problema social y se piense que es un problema nada más de los curas católicos. Pero aún tomando eso en cuenta, aunque ha habido acusaciones falsas contra sacerdotes y contra obispos, no podemos negar que es un tema muy serio, muy doloroso y real, que hay víctimas reales. Muchos de ellos han perdido la fe. Sus familias han perdido la fe y la confianza en la iglesia. Ha sido muy doloroso. A muchas víctimas no se les ha dado la ayuda que se les debería de dar, ni a sus familias se les ha dado esa ayuda tampoco. Eso es verdad. No en todos los casos. Hay casos donde se ha tratado mejor a las víctimas, definitivamente, pero sí, es verdad que no siempre se ha sabido responder como debería de responderse ante este problema. Y es verdad que no para. O sea, no podemos decir todavía ya pasó esa etapa, porque constantemente están saliendo noticias, se da a conocer que otra vez en algún otro punto del planeta, en alguna otra región, salen a relucir abusos de este tipo por parte de clérigos, y no solamente a una víctima, sino a varias víctimas. Esto es terrible, esto es muy doloroso. Pero ahora, permítanme también
describir un poco la situación de los que no son clérigos en la iglesia. O sea, es escandaloso que clérigos tengan una conducta así de inmoral. Claro que sí, es escandaloso. No se justifica de ninguna manera. No se debería de permitir. Pero esto expresa precisamente la podredumbre, el estado de podredumbre que hay en un buen número de ambientes eclesiales, seminarios incluidos, conventos incluidos. Entonces, de que es un signo de que hay ambientes de corrupción dentro de la iglesia, pues sí, sí. Ahora, ¿toda la iglesia está corrompida? No, definitivamente no. No. ¿Todos los obispos son encubridores de pederastas? Definitivamente no. No, yo creo que la mayoría no lo es. Como creo que la mayoría de los sacerdotes no es pederasta. Y creo que es justo decirlo también. Y creo que la mayoría también de los católicos confía en los sacerdotes. Porque una cosa es lo que se dice en la prensa, pero otra cosa es lo que los católicos que nos conocen de cerca, el católico que va a la misa, que trata al sacerdote, hay que preguntarles a ellos qué piensan. Yo les aseguro que la mayoría de esos católicos que tienen contacto directo con los sacerdotes confía en los sacerdotes, no desconfía. Por algo, la gente que va a las parroquias sigue mandando a sus hijos al catecismo, sigue invitando a sus hijos a que vayan a los grupos juveniles porque confía en los obispos y confía en los sacerdotes. Si te está gustando este video y te gustan los contenidos de mi canal, apóyame por favor, dale un clic ahí en tu dispositivo al botón que dice suscribirme o suscribirse. Si apareces como suscrito, no le des un clic porque te vas a desuscribir. Dale un like a este video dándole clic al icono que tiene el dedo pulgar hacia arriba. Haciendo esto, mueves los algoritmos de YouTube y haces que la plataforma promueva los contenidos de Conservando la Fe. Esto no te cuesta nada y es un gran apoyo para mi canal. Muchas gracias. Pero hablemos también, además de, piense usted, la inmoralidad que se difunde entre los bautizados en general. Me llama la atención el reclamo de nuestro Señor, estas palabras que dicen, se te tiene por viviente, pero estás muerto. Estás muerto. Ahora, fíjense bien. Para estar espiritualmente muerto, se requiere estar en estado de pecado. Por el bautismo se nos dio una nueva vida. Por el bautismo. Por el bautismo se nos sacó del reino de las tinieblas y se nos trasladó al reino de la luz. Pero por el pecado mortal volvemos al reino de las tinieblas, perdemos el estado de gracia, perdemos la vida sobrenatural. Y nuestra alma está en un estado de muerte. No es que literalmente el alma está muerta, el alma es inmortal. Pero su estado es tan desgraciado que no merece llamarse vida. El alma muerta es la que está en pecado mortal, en estado de pecado mortal. Ahora, piensen ustedes. Un gran número de católicos tiene su alma en estado de pecado mortal. ¿Cómo lo sé? No estoy hablando de un católico en específico, no estoy hablando de que yo puedo ver las almas, pero voy a decir algunas cosas por las que se puede suponer, creo que sería válido pensar que así es, que muchos católicos están en estado de pecado mortal. ¿Por qué? Simplemente, la mayoría de los católicos no va a la misa los domingos. Al menos creo que es la realidad en Hispanoamérica. Puede haber una que otra región, una que otra parroquia donde esto no sea así, pero por todas partes se comenta en Latinoamérica, porque a mí me comentan muchas personas del estado de la iglesia en sus países. En la mayoría de nuestros países la gente no va a la misa el domingo. Los católicos. Podremos tener mayoría católica, pero para la mayoría no va a la misa. Si fueran a la misa todos los católicos, no tendríamos espacio para tanta gente. No habría sacerdotes suficientes para que los fieles pudieran participar
presencialmente en la misa si todos fueran a las iglesias los domingos. Ahora, no van. Por la razón que sea. Aquí no estoy diciendo si tienen razón o no tienen razón. El hecho es que no van. Pero Jesucristo dijo, esto sí es palabras de nuestro Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Esas son palabras de Jesús. Y otras palabras de Jesús son, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Ahí está. Ahora, si no van a la misa, no se confiesan tampoco. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jesucristo se apareció el día de la resurrección, estando los apóstoles con las puertas cerradas, los saludó, les dijo, la paz esté con ustedes, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ahí está. Si no te confiesas, ¿cómo puedes estar en estado de gracia? A menos que no tengas pecado. Pero y luego dice San Juan, el que dice no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, si la mayoría de nuestra gente católica no se confiesa y no comulga, no va a la misa, pues no está en estado de gracia. No estoy haciendo un juicio de los corazones de cada persona. Simplemente estoy presentando un hecho. Ahora, otra cosa, de los que van a la misa. ¿Cuántos ya viven en una situación que les impide comulgar o les impide, al menos comulgar con provecho para su alma, o recibir la absolución en el sacramento de la penitencia? O sea, me refiero a los que han entrado ya en una relación de fornicación habitual, como es la unión libre, o el casarse solamente por el civil, por la ley civil, pero no por la iglesia, no tener la bendición de Dios. O el vivir en una situación de adulterio, una situación habitual de adulterio, en la que no son esposos los que están conviviendo como esposos, y al menos uno de ellos tiene un vínculo válido matrimonial con otra persona, distinta de aquella con la que está viviendo. Esto se llama adulterio. El adulterio es un pecado grave que priva a las personas de la vida eterna. Eso no lo digo yo, esa es doctrina católica, esa está en la Biblia claramente, la carta a los romanos y en la carta a los gálatas también. San Pablo menciona una lista de pecados y dice, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios, no verán el reino de Dios. Y entonces está la fornicación y está el adulterio. Ahora tenemos también la situación de gente ya viviendo en una relación sodomítica. Peor todavía que el adulterio y que la fornicación, porque esto es pecado contra la naturaleza. Y en la tradición católica se ha dicho que este pecado clama al cielo. Es uno de los pecados que claman al cielo, a Dios por justicia. Entonces imagínense. Y por otras razones también. ¿Cuántos dicen soy católico, pero tienen sus corrupciones? O sea, abiertamente son escándalo para los demás. Hay artistas que dicen, o gente famosa, gente de la farándula, que dice soy católico, pero vive escandalosamente y su mal ejemplo de vida repercute en los más jóvenes. Es un pecado grave llevar a otros a cometer pecado también, a imitarlos cometiendo los pecados escandalosos que ya ni siquiera se preocupan por cubrir. ¿Cuántos
políticos claramente desempeñan mal su trabajo y se dicen católicos. Y la gente puede ver sus obras, las puede ver porque son figuras públicas. No estoy diciendo todos, pero los hay. Y se dicen católicos. Y así, ¿cuántos profesionistas, cuántos empresarios, etcétera, bautizados en general, no están viviendo el evangelio? Si no estamos viviendo el evangelio, estamos en pecado mortal. No estamos en estado de gracia. Y si estamos en estado de pecado mortal, estamos muertos, no estamos vivos. Ahora, fíjense lo que dice al ángel de la iglesia de Sardes: conozco tus obras, se te tiene por viviente, pero estás muerto. Preguntémonos, ¿cuántos ambientes eclesiales habrá donde la mayoría de los que están allí están muertos, en estado de pecado? Pero parece que están vivos porque hacen cosas, porque organizan retiros, porque hacen reuniones, porque realizan actividades, incluso buenas, externamente buenas. Pueden hacer cosas por los pobres, pueden estar haciendo cosas, apostolados, misiones, pero pueden estar muertos. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir. Aquí está la expresión de el título de este programa. Ahora fíjense bien. Los que no vieron el programa que hice sobre la ira de Dios, la ira divina, que está lo subí en las últimas semanas aquí en mi canal. Y está todo fundado en la Escritura. Les recomiendo que lo vayan a ver. Pero parece indicar todo que nos estamos acercando a un nivel de tanta iniquidad, a un grado de tanta iniquidad que Dios tendrá que actuar. Y claro, esa acción de Dios contundente no va a ser agradable. No va a ser agradable. Va a ser muy dolorosa para todos. Ya lo he explicado en otros videos, no voy a profundizar aquí en este programa porque los que siguen mi canal, los que han visto los últimos videos que he subido, pues se darán cuenta de cómo ya he reflexionado mucho en este tema, en dos aspectos: el aumento de la iniquidad, por un lado, un grado de maldad que no habíamos visto nunca, y por otro lado, la apostasía, la pérdida de la fe, el amor de muchos se enfriará. Es lo que dijo nuestro Señor. Y es lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Entonces, no parece que estemos en la iglesia de Filadelfia porque no nos merecemos esa alabanza. Imagínense. Yo creo que Dios no nos diría a toda la iglesia en general esto, que le dice a Filadelfia: he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Bueno, voy más adelante. Dice: porque no obstante tu debilidad has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice: he aquí que yo te entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, o sea, algunos judíos que se van a convertir. Dice: yo los haré venir y postrarse a tus pies y reconocerán que yo te he amado. ¿Ustedes creen que nos merecemos esas palabras, la iglesia de este tiempo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que nos merecemos las palabras de la iglesia de Sardes, las que se le dicen a la iglesia de Sardes. Ponte alerta y consolida lo restante. O sea, pareces vivo pero estás muerto. Tanta corrupción que hay, corrupción de la fe, también de la doctrina católica. Eso ya tengo muchos programas en que he hablado de este punto, como gente que ha sido puesta por Dios para exponer, para anunciar la doctrina católica, la doctrina de Jesucristo, ellos mismos nos dan una doctrina corrompida. Y hay gente que tiene altos grados, altos puestos en la jerarquía, que tienen el orden episcopal y que están expresando doctrina distorsionada, que no es la doctrina de Cristo. Y están tratando de cambiar descaradamente, tratando de cambiar lo que la iglesia siempre ha creído. O en la práctica, o bien por vía práctica,
diciendo, no, la doctrina no la vamos a tocar, la doctrina no cambia, la doctrina sigue igual, todo está bien, no se preocupen, no se alarmen. Pero por vía práctica hacemos lo contrario a lo que dice la doctrina. Y a eso le llama pastoral. Pastoral. Eso es terrible. O sea, que pastores de la iglesia, no digo que todos, pero que haya pastores de la iglesia que bendigan el pecado y que hagan sentir al pecador tranquilo y en paz con su pecado, sin llamarlo a la conversión, sin advertirle del grave peligro en el que está poniendo su alma, sin advertirle que está caminando en el camino de la perdición. Bueno, esto es tremendo. O sea, porque los pastores de la iglesia están puestos para salvar a los fieles de la condenación eterna, para llevar a los fieles por el camino de la salvación. ¿Qué dijo la Virgen en Garabandal? El segundo mensaje de 1965. Si alguien no quiere creer en las apariciones de Garabandal, no es obligatorio creer. Pero yo pienso que lean el mensaje y pienso que tiene razón la Virgen. Creo que sí. Dice, sacerdotes, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas almas. Ahora, si la Virgen dijo eso realmente, que lo dijo en Akita, la Virgen de Akita, que esa aparición sí está aprobada, habló de que Dios va a castigar la humanidad. Pero habló de las fallas de la iglesia, dijo que habría cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, que la obra del demonio se infiltrará en la iglesia, se infiltrará en la iglesia, y dice que la iglesia estará llena de aquellos que hacen componendas. Díganme si no está esa descripción que hace la Virgen de la iglesia adecuada a lo que estamos viviendo. Los que aceptan componendas. Aquí en México lo acabamos de vivir recientemente. Con todo este tema de las elecciones, ¿cuántos católicos se fueron por el mal menor? El mal menor es una componenda. O sea, hay principios no negociables, pero muchos estuvieron dispuestos a negociar. Bueno, Dios nos dio una lección contundente, contundente. Dios no bendice a los católicos cuando negociamos con el evangelio, cuando negociamos con lo no negociable. Dios no bendice eso. Dios no bendice la infidelidad. Pues vean, si no, estamos en esta iglesia de Sardes y se le dice, ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir. Y ahí está la pregunta. ¿Qué es eso que está a punto de morir? ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a que Dios va a dar una buena sacudida próximamente, porque fíjense cómo termina, bueno, no cómo termina, no cómo termina toda la carta de la iglesia de Sardes, sino cómo termina esta advertencia. Dice así, porque no he hallado tus obras cumplidas delante de mi Dios. Recuerda pues tal como recibiste y oíste, y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Sobre ti, le dice a la iglesia. Atención. No le está diciendo al mundo, le está diciendo a la iglesia. Primero, no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Vendré como ladrón si no te arrepientes, si no te conviertes. ¿Qué es lo que está a punto de morir o parece que está muriendo? Yo digo, pueden ser muchas cosas. Ustedes pongan en sus comentarios, por favor, qué piensan. Pero yo creo que la luz que la iglesia dio en otro tiempo a Occidente, esa es la que parece que está a punto de morir. Ahora,
Atención, yo no estoy diciendo, ni la palabra de Dios dice, pero yo tampoco, que la iglesia va a morir. No. No puede referirse a la fe, porque la fe no va a morir. Pero podría llegar a un punto en que pareciera que está a punto de morir. La fe. Pero la fe no se va a acabar, porque no puede haber iglesia sin fe. Sabemos que la iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo. Eso lo sabemos. Eso es dogma de fe. Y que la iglesia va a ser indefectible. Es decir, no habla cambios esenciales en la iglesia. Hay algunos cambios que tienen que hacer a la iglesia, pero en lo esencial no. Ahora, consolida lo restante que está a punto de morir. Si se refiere a la fe, entonces definitivamente hay que entender que eso no va a morirse, porque Dios no va a permitir que se apague la fe sobre la tierra, que se apague totalmente, no. Va a permitir que muchos pierdan la fe. Eso está anunciado en la Escritura. Se habla de la apostasía, los tiempos de la apostasía. El Señor dice, el amor de muchos se enfriará. También puede ser la caridad. Pero recuerden que fe, esperanza y caridad son virtudes teologales. No me refiero a la caridad humana, al amor humano, al amor sobrenatural, a la caridad sobrenatural. Está ligada a la fe. De manera que a menor fe, menor caridad, menor esperanza. A mayor fe, mayor caridad, mayor esperanza. La fe, la caridad, como virtudes teologales sobrenaturales. Bueno, sí parece que se están enfriando. La fe de muchos, el amor de muchos está enfriando. Y es que, fíjense bien, también aquí hay otra cosa, otra cuestión doctrinal. Cuando alguien está en estado de pecado mortal, no se le acaba la fe. No pierde la fe sobrenatural, pero pierde la caridad sobrenatural. Por eso su alma está muerta. El amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Si no entendemos el amor de muchos como la caridad sobrenatural que vino Dios a darnos, que no viene del corazón humano, que viene de arriba como don. Porque dice la Escritura, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa caridad sobrenatural se nos da en el bautismo, pero se pierde con el pecado mortal. Entonces, consolida lo restante que está a punto de morir. Puede referirse a la fe y a la caridad que hay que consolidar para que no se muera. No dice ya está muerto, fíjense bien, no dice ya está muerto, está a punto de morir. Pero tampoco significa que va a morir necesariamente. Entonces, sí puede ser, se puede referir a esto. Y dice también, recuerda pues tal como recibiste y oíste, guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Perdón, es que estaba checando aquí algunos comentarios y tuve que dar de baja a alguien. Pero guárdalo y arrepiéntete. Lo que oíste, lo que recibiste. ¿Qué es lo que se recibe? Lo que se entrega. O sea, cuando alguien recibe, hay otro que entrega. ¿A qué se refiere? A la tradición. Definitivamente, traditio es lo que se entrega. Tradere, en latín, entregar. De ahí viene traidor. El traidor es el que entrega al amigo. Entonces, lo que recibiste, ¿qué es lo que recibe cada generación de católicos? La tradición, que es lo que se entrega. Hay que ser fieles a la tradición
Tal como recibiste y oíste, guárdalo y arrepiéntete. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que está a punto de morir también puede ser esta posición de influencia que tuvo la iglesia en Occidente y que ahora parece que ya no tiene. Parece que ya no tiene. ¿A quién le importa realmente? ¿A qué gobierno le importa? ¿Realmente le importa lo que digan los obispos de ese país? Yo creo que son contados. Si los hay, son contados. Los estados, la gente que trabaja en el gobierno de las naciones, que realmente les importa lo que piensen sus obispos. Creo que a muchos ya no. Es más, a muchos ciudadanos, ¿a cuántos ciudadanos ya ni siquiera les importa lo que diga su obispo, lo que digan los obispos juntos? A muchos parece ya no importarles. O sea, esta posición que tuvo la iglesia de influencia, eso parece que está por morir también. Pero como dice aquí, consolida lo restante. Yo no creo que se refiera entonces a esa posición. Yo no creo que el Señor diga, conserva la posición que tienes de influencia. No creo que se refiera a eso. Pero dice el Señor que va a venir como ladrón. No sabrás a qué hora llegaré sobre ti. A la iglesia le espera, si estamos en la iglesia de Sardes nosotros, le espera una buena sacudida por tanta infidelidad. Díganme ustedes qué piensan. Ya les expliqué por qué yo no creo que estamos en la iglesia de Filadelfia, porque no creo que apliquen esas palabras. Y si la carta a la iglesia de Filadelfia, que son alabanzas de parte de Dios, se refiriera a un sector muy pequeñito de la iglesia, creo que allí se hubiera hecho la aclaración. O sea, en la carta a la iglesia de Filadelfia diría, a los pocos que son fieles, los felicito. A los pocos que son fieles porque han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Pero no lo dice. En cambio, en la carta a la iglesia de Sardes sí lo dice. Dice, con todo tienes en Sardes algunos pocos nombres que no han manchado sus vestidos y han de andar conmigo vestidos de blanco porque son dignos. O sea, a la mayoría le está lanzando el reproche. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. No he hallado tus obras cumplidas delante de Dios. A la mayoría se le hace esta exhortación. Ponte alerta y consolida lo restante que está a punto de morir. Recuerda pues tal como recibiste y oíste y guárdalo y arrepiéntete, si no, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. ¿Cómo ven? ¿Nos quedan estas palabras del Señor o no? Hagan sus comentarios allí a través del chat. Yo les vuelvo a decir, aquí hay margen para pensar, para tener diversas opiniones. El padre Castellani, tengo este libro que se llama El Apocalipsis de San Juan, del padre Leonardo Castellani, un teólogo, sacerdote, teólogo argentino ya fallecido, que muchos le tenemos un alto respeto al padre Castellani, que pagó él en vida, pagó el precio de su fidelidad al magisterio, a la tradición católica, lo pagó en una forma muy dura. Fue un testigo de la tradición, testigo de la verdad. Este padre Leonardo Castellani, a quien yo recomiendo mucho leer sus obras. Bueno, fíjense, él cuando escribe este texto, el padre Castellani se inclinaba a decir que estamos en la iglesia de Sardes, pero no lo afirma dogmáticamente. Y es que vuelvo a decir, no hay dogmas en esta cuestión de interpretar las escrituras, las profecías, pues no hay dogmas. Nos podemos equivocar, podemos acertar en algo no. Fíjense lo que dice el padre. Sardes es la edad llamada del Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa.
o bien hasta nuestros días. Elijan. Fíjense bien. O sea, el padre Castellani no dice así contundentemente la iglesia de Sardes ya se acabó. Dice, él se inclina como a pensar que es hasta la Revolución Francesa o bien hasta nuestros días. Elijan. Dice, yo no sé, yo no lo sé simplemente. ¿Para qué voy a mentir? Sardes, capital del reino de Lidia, era proverbial en la antigüedad por sus riquezas. Su rey Creso, hoy día todavía se usa su nombre para designar a los multimillonarios. Y otro de sus reyes legendarios, Midas, obtuvo de Jove el poder de convertir en oro todo lo que tocara, a manera de un Morgan o un Vanderbilt, y se arrepintió terriblemente de su taumaturgo privilegio. Olshauser dice que Sardes significa estampa de hermosura. No sabemos de dónde saca este étimon, pero ese mote también le cuadraría a la vistosa y en el fondo desastrosa edad que los historiógrafos han bautizado como Renacimiento. Yo pienso que sí, la iglesia de Sardes comenzó con el Renacimiento, pero yo pienso personalmente que aún continuamos en la iglesia de Sardes. Yo pienso que estamos como en la etapa final de la iglesia de Sardes. Pienso que la iglesia de Filadelfia se referirá probablemente a lo que la Virgen María anunció en Fátima, el triunfo de su corazón inmaculado, porque una vez que triunfe el corazón inmaculado de María, vendrá una restauración de la iglesia, en donde sí podrán aplicársele a esa iglesia, en su mayoría fiel, esas palabras del Señor: a pesar de tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a esa iglesia se le va a conceder la conversión de un buen número de judíos. No dice que todos los judíos, pero algunos. Por eso yo pienso que la iglesia de Filadelfia viene después. Pero, de todos modos, creo que estas palabras dirigidas a la iglesia de Sardes, aun si alguien no acepta esta interpretación de las cartas a las 7 iglesias como una descripción de las diferentes etapas de la historia de la iglesia, aun si no se acepta esta interpretación, creo yo que estas palabras dirigidas a la iglesia de Sardes definitivamente sirven a los que estamos viviendo hoy en esta etapa de la historia de la iglesia, hoy en la iglesia católica del año 2024. Entonces, atención, vamos a cerrar el programa y la reflexión, pero recordando qué es lo que el Señor pide, a qué nos exhorta. Dice, ponte alerta, o sea, despierta, ponte alerta. Consolida lo restante que está a punto de morir. Yo creo, para que no se muera, yo creo que es la caridad, lo que queda de caridad, lo que queda de fe, lo que queda de esperanza, lo que queda de fidelidad. Creo que eso es lo que hay que consolidar. Y recuerda pues, tal como recibiste y oíste. Recuerda lo que recibiste y oíste, y tal como lo recibiste y oíste. Se refiere a la tradición. Por eso es importante volver a la tradición. Ahora, ¿dónde está la tradición? Buena pregunta. ¿Dónde está la tradición? El Catecismo de San Pío X dice que está en las enseñanzas de los pontífices, de los concilios ecuménicos y en los ritos de la Sagrada Liturgia. No tengo el catecismo aquí a la mano de San Pío X, si no se los leería tal cual. Pero, obviamente, se refería a la liturgia tradicional. Y alguien va a decir, no, entonces en el Novus Ordo no está la tradición. No, yo no estoy diciendo eso. Pero, ciertamente, cuando el Papa San Pío X dijo que la tradición estaba en la liturgia, en los ritos y las ceremonias de la Sagrada Liturgia, bueno, estaba hablando de la liturgia tradicional. Ahora, si la liturgia tradicional tiene una secuencia ininterrumpida
un desarrollo orgánico, como dijo el Papa Benedicto XVI, y esto yo creo que nadie lo puede tumbar. O sea, este argumento, hay un desarrollo orgánico de la liturgia a lo largo de los siglos de la liturgia tradicional. Quiere decir, en las oraciones de la liturgia tradicional, ahí encontramos la tradición también. No es la única fuente. Ahora, no hay nada de tradición en las oraciones de Novus Ordo. Sí hay, solo que hay algunas cuestiones que nos hacen pensar que encontramos más claramente expresada la tradición en la misa tradicional, que no se le llamaba así antes. Ahora se le dice tradicional. ¿Por qué? Porque hay otro misal. Pero, ¿por qué? Porque del misal tradicional, este estudio lo han hecho estudiosos expertos en liturgia. Del misal tradicional al misal de Pablo VI, que es el vigente ahora, solo pasó intacto el 13% de las oraciones. 13%. Y estoy hablando nada más del misal. No estoy hablando de los otros ritos de los sacramentos, porque prácticamente se renovaron todos los ritos de los sacramentos. Los que tienen más experiencia con la liturgia tradicional pueden ver, por ejemplo, la cuestión del bautismo tradicional. Lo pueden comparar, búsquenlo en internet, rito del bautismo tradicional, y vean el rito de bautismo actual y van a ver que hay muchas oraciones que ya no están, sobre todo de exorcismo que se le hacía al bebé. El sacerdote literalmente le hablaba al demonio y le decía que saliera del niño o de la niña del que estaba por ser bautizado, para que pudiera después venir el Espíritu Santo. Ahora, esas oraciones que tienen siglos en la iglesia expresan la fe de la iglesia. Porque una de dos, o los católicos de antes, pero no es los católicos de antes, o la iglesia preconciliar, como se le llama, creyó mal, exageró en el poder del demonio, en la presencia del demonio. Y por eso había esos varios exorcismos que se le hacían al bebé, que no había cometido pecado personal, pero que había heredado, como es nuestra fe católica, como se enseña la fe, el estado de pecado, consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Bueno, o la iglesia exageró por siglos y se equivocó en eso, o la iglesia de hoy está exagerando en lo contrario. O sea, el demonio no hace tanto daño, no hay que ver el demonio en todas partes, el demonio a lo mejor no existe, el infierno está vacío tal vez, etc. Ahí hay dos visiones opuestas. Es que hay dos visiones opuestas que luego yo espero que algún papa nos ayude a embonar o a clarificar. Pero bueno, estoy hablando de la tradición. La tradición, hay que aferrarnos a ella. Te invito a que me sigas en las redes sociales que ves en pantalla. Por esos medios comparto otra información que no puedo compartir en la plataforma de YouTube. Si quieres ser parte de la red de seguidores de Conservando la Fe en WhatsApp, recibir avisos de nuevos videos o integrarte a la red de familias Conservando la Fe, envía un mensaje al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Yo no monetizo en las redes sociales. Si quieres apoyarme para que pueda continuar con este apostolado haciendo algún donativo, avísame por WhatsApp y te diré la manera en que lo podrás hacer. Gracias por tu generosidad. Gracias por apoyar Conservando la Fe. Guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo creo que la Virgen María en sus apariciones de Fátima, de Akita, de Garabandal, de La Salette y otras que todavía no están aprobadas por la Iglesia, ha estado insistiendo continuamente en este arrepiéntete. Dramáticamente, con lágrimas en los ojos, la Virgen María nos ha llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que viene lo que sigue.
Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Eso es lo que yo creo que está por venir. Ojalá, ojalá que dentro de 3 años, 4 años, yo tenga que hacer un programa para decir, miren, me equivoqué, no estábamos en la iglesia de Sardes, no es que el Señor estaba por venir, esta advertencia no era para nosotros, porque miren qué esplendor hay ya en la iglesia. Ojalá tenga que hacer un video para decir que me equivoqué. Pero si acaso tengo razón y tienen razón otros, que yo considero más estudiados que yo en este tema, más versados que yo, entonces hay que tener cuidado porque puede ser que se acerque esto. El cumplimiento de estas palabras, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. La Virgen María anunció en Fátima persecuciones a la iglesia y al Santo Padre y dijo que iban a ser castigo de Dios. La iglesia como la conocemos es la que está a punto de morir. Atención, no estoy diciendo la iglesia se va a acabar, no. Pero la iglesia así como está, con esta tranquilidad que tenía y que tuvo por siglos, en medio de persecuciones regionales, digamos, y problemas, ¿no será que sea esto lo que está a punto de morir? ¿No será que viene esa sacudida, esa persecución terrible de la que habló la Virgen María en Fátima? En la que incluso un sumo pontífice será asesinado, porque en la visión, que ya casi nadie cree que la visión realmente se refería al Papa Juan Pablo II recibiendo balazos en la Plaza San Pedro. Ya casi nadie se cree esa interpretación. Realmente, más bien la visión habla de un pontífice que sale de una ciudad, va caminando una ciudad entre ruinas, entre cadáveres de obispos, sacerdotes, y luego recibe una muerte cruel, y después de la muerte de ese pontífice, lo siguen en la muerte, en el martirio, obispos, sacerdotes, fieles. ¿Será que la Virgen María sabe que estamos en esta parte de la historia y por eso nos dice arrepiéntete? ¿Será que la Virgen María sabe que está a punto de cumplirse esto que dice el Señor, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti? Ustedes tienen la última palabra para su reflexión. Yo solo les digo esto, miren, ¿esto es para asustar? No. Estoy leyendo la Biblia. Si alguien me acusa de querer asustar, pues bueno, acuse a Cristo. Acuse al Espíritu Santo que inspiró la Escritura. Yo estoy leyendo la palabra de Dios. Pero, además, no es un mensaje catastrófico. La historia no termina con la iglesia de Sardes. Viene la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Viene la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Y luego viene el triunfo definitivo, el retorno de Cristo. El fin del mundo, el juicio final y el cielo, la eternidad. O sea, toda la historia se encamina al triunfo definitivo de Cristo. Eso es inevitable, imparable. Nadie puede detener la historia que se encamina, nos guste o no, les guste o no a otros, al triunfo definitivo de Jesucristo y a la derrota definitiva de Satanás y de aquellos que aquí en la tierra le hacen caso. Eso es inevitable. Entonces, no es una historia de terror, es una historia de esperanza, de salvación. Pero estas advertencias, estas intervenciones divinas, estos actos de justicia de Dios que a lo largo de la historia se van dando, son necesarios porque Dios quiere salvarnos. Dios quiere que tengamos vida eterna. Entonces, bueno, pues ahí les dejo esta reflexión. Total, no les hace mal, no nos hace mal pensar que tal vez venga una sacudida, porque eso nos puede preparar un poco. Y si no viene, bueno, no pasa nada, no perdimos nada. Nadie va a perder el tiempo confesándose, arrepintiendo de sus pecados, haciendo penitencia, actos de conversión,
recibiendo los sacramentos, comulgando frecuentemente, rezando el rosario todos los días, pidiendo misericordia a Dios, confesándose frecuentemente, dejando atrás la vida del pecado. Nadie va a perder el tiempo haciendo eso, al contrario. Si viene un castigo o no viene un castigo, eso te va a servir de todos modos, porque lo que sí va a venir por seguro es el día de tu muerte y el día de tu juicio. Y si haces todas estas cosas, vas a estar mejor preparado. Bueno, pues, idea final. Dice aquí, con todo tienes en Sardes algunos pocos nombres que no han manchado sus vestidos y han de andar conmigo vestidos de blanco porque son dignos. A ver, yo no me atrevería a decir que yo soy de esos. Yo no lo recomiendo a nadie que piense que es de esos. Creo que caeríamos en el fariseísmo y en la soberbia. No. Pero en una iglesia en que la mayoría es infiel, dice el Señor que hay unos pocos nombres que van vestidos de blanco porque son dignos. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedirle a Dios que nos dé su gracia para ser de esos. No hay que decir, yo ya soy de esos fieles, yo conservo la tradición, yo ya voy a misa tradicional, yo comulgo de rodillas y en la boca. No estoy diciendo que está mal, está bien, pero cuidado con creer que por eso ya eres de los dignos. No, no caigamos en la soberbia, no caigamos en la presunción. Más bien pidámosle a Dios que nos ayude a ser del resto fiel, pero no nos tengamos así ya con toda certeza como miembros del resto fiel. Bien, pues vamos a rezarle a la Virgen María hoy, día de la preciosa sangre de Jesucristo. Les invito a que hagamos una oración. Voy a hacer una oración para que descienda la sangre de Cristo sobre todos nosotros y nos proteja y nos purifique. Rezamos un Ave María y les doy la bendición. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Jesús, que quisiste derramar tu sangre en la cruz por nosotros, tu preciosísima sangre. Y no solamente en la cruz, sino durante todas las horas de tu pasión. Que de esa manera obedeciste al Padre porque tienes para el Padre un amor infinito. Y que de esa manera nos mostraste tu amor a nosotros. Y quisiste que en tu preciosa sangre derramada en la cruz podamos ver cuánto nos amas y cuánto estás dispuesto a hacer para salvar nuestra alma, para que no vayamos al infierno, sino para que vayamos al cielo contigo. Y que nos mostraste tu misericordia infinita y tu generosidad, porque hubiera bastado una sola gota de tu sangre para borrar los pecados de 1000 mundos. Pero quisiste derramar toda tu sangre por nosotros, aun eso que quedaba en tu corazón, en tu costado cuando fue traspasado por la lanza, cuando brotaron esas últimas gotas de sangre y agua de tu costado. Tú que nos amas con ese amor infinito y misericordioso, por favor, que tu sangre derramada por cada uno de nosotros que estamos viendo, que estamos unidos en esta transmisión, los que se unirán en diferido, que tu sangre derramada por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros seres queridos no sea en vano. Que esa sangre bendita no se convierta para nosotros el día del juicio en causa de condenación por haberla desperdiciado. Cúbrenos con tu sangre. Como dijo el sumo sacerdote, pero lo dijo mal. Lo dijo no con la intención correcta, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te pedimos el día de hoy
pero no con esa actitud, sino con la actitud de pecadores conscientes de sus pecados, arrepentidos de sus pecados, que tu sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestras familias, pero no para maldecir, sino para bendecir, para purificar de nuestros pecados. Ayúdanos a ir a esos sacramentos donde podemos recibir la gracia que tú compraste para nosotros con el precio de tu preciosísima sangre. Que vayamos a confesarnos con un corazón contrito, perfectamente contrito, con un firme propósito de enmienda para ser purificados por tu sangre preciosa de todos nuestros pecados. Que podamos acercarnos a la mesa del altar, al santo sacrificio de la misa, donde también te nos das como alimento de vida eterna, para que tu sangre, ofrecida en el santo sacrificio por el sacerdote, nos alcance perdón de los pecados, misericordia, para que tu sangre que también recibimos, aun cuando comulgamos solo bajo la especie del pan, creemos que recibimos tu sangre preciosa como bebida de vida eterna, que tu sangre nos llene de vida, que tu sangre nos defienda del maligno, que tu sangre expulse a Satanás de nosotros y nuestras familias, que tu sangre nos preserve, nos libre de tantos peligros que nos amenazan, consecuencia de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y que tu sangre preciosa, derramada por nosotros en la cruz, la use la Santísima Virgen María, y toda esa gracia infinita que tú ganaste con tu sangre por nosotros, que la Virgen María lo use para salvar muchas almas de pecadores, comenzando por nosotros mismos y por todos los pecadores, aquellos que son cercanos a nosotros, aquellos que conocemos, aquellos que son nuestros enemigos también, y aquellos que no conocemos. Que la Virgen María, ella mediadora de todas las gracias, distribuya esos tesoros de gracia ganados por tu sangre para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad. Mando un abrazo a todos. Por favor, recen por mí. Pídanle a Dios que me ayude a ser fiel, así como yo pido por ustedes hoy día de la sangre preciosa de nuestro Señor. Pídanle a Dios que bendiga a este pobre sacerdote que soy yo y a todos mis hermanos sacerdotes, porque somos débiles y necesitamos la gracia de Dios y la oración de ustedes. Que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.